Buenas, este es otro video acerca de Razo y voy a estar hablando acerca de RefCell. RefCell es otro de los Smart Pointers que nos tocaba ver. Justamente está acá en la parte de Single Thread. Nosotros ya vimos igualmente Cell, que es otro Smart Pointer que nos permite tener algo llamado mutabilidad interna. Mutabilidad interna ya lo vimos un poco al respecto, ya vimos un poquito acerca de ese, pero la idea más general es cuando nosotros queremos crear una abstracción, un tipo de estructura que tiene estados internos y no queremos decirle al usuario, hey, declara esto como mutable, porque quizás el usuario no tiene por qué enterarse de que algo es mutable solamente para manejar un comportamiento interno. Es decir, estamos pidiéndole al usuario que de alguna forma declare esa variable, esa instancia de estructura como algo, como si fuese algo mutable, solamente para que nosotros podamos darle el comportamiento esperado de forma interna. Es algo medio raro, entonces por eso surge la mutabilidad interna, para trabajar ese tipo de comportamiento sin pedirle al usuario, sin pedirle al usuario explícitamente que nos dé permiso a estas cosas, ¿sí? Vamos a pasar un poquito a código. Tengo acá nuestro proyecto de vacío sin absolutamente nada. Y la idea sería que a base de esto empezar a hacer un ejemplo básico, ¿sí? Nosotros ya vimos que podríamos crear una variable, no sé, variable, con una instancia de cell, println. Esto claramente hay que importarlo. Y ahora si yo lo ejecuto, cargo run. Esto le voy a hacer algo de zoom para que se vea mejor. No, así. Bueno, si yo lo printeo esto, lo que nos muestra es un cell aquí con el valor, ¿sí? Nada muy especial, pero claro, esto lo que nos permite es mutarlo internamente y todo el tema, ¿sí? Por ejemplo, ponemos acá. em, em, Let OK, por ejemplo, y obtenemos... Ah, no, esto, claro, porque el cell lo que tiene es que nosotros seteamos un valor entero. O sea, una de las limitaciones que tiene cell es que los valores que nosotros vamos a estar tratando de pasar generalmente son valores que implementan el tipo, el trade copy, ¿sí? Porque lo que se intenta con cell es hacer un reemplazo completo de la variable. No modificar una parte en sí mismo, sino un reemplazo entero. Claro, esto está bien para valores así, primitivos, int32, flotantes, booleanos, etcétera, porque cada vez que modifiques el valor vas a volver a reemplazar el valor en sí mismo, ¿sí? Ahora bien, si nosotros estamos trabajando con estructuras complejas, quizás solamente queremos modificar un atributo, una partecita del código. No queremos modificar absolutamente el objeto entero. Entonces, modificar el objeto entero, reemplazarlo completamente, tiene una implicación de realocar memoria y por tanto gastar recursos de nuevo y hacer un montón de ciclos de CPU que son quizás innecesarios. Entonces, nosotros evitamos todo eso, ¿sí? Nosotros simplemente le decimos este atributo es mutable. Mutamos este y ya, y solamente eso. El tema es que, claro, como nosotros no estamos implementando el trade copy, estamos como más limitados a la hora de hacer eso con Cell. Vamos a hacer un reemplazo, o sea, podemos hacer algún juego en eso, pero finalmente vamos a terminar haciendo un reemplazo entero. Es por eso que sale refcell como alternativa, ¿sí? Si yo quisiera modificar mi variable, por ejemplo, tendría que usar mi variable.set y aquí seteamos el valor. Entonces, por más de que yo haya inicializado el valor en 0, y si se fijan, mi variable no está declarado como mutable en sí mismo. Entonces, por más de que pase todo eso, si yo le ejecuto esto, me va a decir de que el valor ahora es 2, ¿sí? Como que ignora el que no tenga una palabra reservada mut aquí, ¿sí? Ahora bien, esto quizás no tiene tanto sentido en un caso sencillo. Vamos a pasar a un ejemplo un poquito más complejo. Que es algo de lo que ya vimos en el video pasado, ¿sí? Example, vamos a crear una estructura example. Lo tenemos valor, y ese valor va a ser de tipo i32.
Estoy intentando pensar qué inventar para esto. Entonces vamos a hacer que el valor, vamos a ponerle value para que sea un poco más entendible esto. Entonces, bueno, acá me está un error porque no estoy doblando example. Y acá vamos a instanciar nuestra estructura, ¿sí? Vamos a poner mi variable nuevamente, que va a ser de tipo example, new. Y acá tengo mi variable, ¿sí? Mi variable, de momento, vamos a implementarle un debug. ¿Sí? Debug. Vamos a printear esto, mi variable. Y le ponemos esto aquí. Cargo run y nos dice que el valor de example es 0, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros queremos modificar ese valor, pero no declararlo acá como mutable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quisiera, por ejemplo, fn eh, mostrar algo por consola, supongamos que tenemos un comportamiento oculto, ¿sí? Vamos a plantear aquí un println, mostrar algo. Esto tiene que ser es un método, entonces tiene que tener un self, ¿sí? Es un valor self. Y supongamos que queremos usar esto, ¿sí? Vamos a hacer esto, entonces cerramos todo esto. Quizás ponemos el self aquí. Eh, self, dos puntos, signo de pregunta. Y aquí lo que podríamos hacer sería mi variable, punto, mostrar algo por consola. Entonces vemos ahí de que estamos encapsulando el método. Es decir, ahora la función asociada a mostrar por consola la tenemos disponible sin tener que hacer un println o todo esto cada vez que lo queramos. Simplemente ponemos esto y se va a mostrar la cantidad de veces que sea necesario, ¿sí? Perfecto. Ahora bien, el caso con esto es que si nosotros queremos modificar el valor después de mostrar algo, ¿sí? Nosotros no podemos hacerlo. Value igual a 2, por ejemplo. Pasamos el valor inicial, que el valor inicial era 0, a 2. Sin embargo, nos está dando un error. ¿Por qué? Porque nosotros no declaramos este método como mutable. Tenemos que decir de que este método solamente está disponible si la declaración de la instancia, es decir, si nuestra variable está declarada como mutable. Entonces tenemos que poner mut aquí para poder hacer esto, ¿sí? Fíjense que ahora nos deja compilar este código, ¿sí? Ahora bien, sin embargo, el problema lo tenemos aquí. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a decir es, ¿por qué para mostrar algo por consola yo tengo que declarar mi variable como mutable? Es una buena pregunta, ¿no? Es algo que quizás algunos dirían, qué raro, ¿no? Esto es así. Bueno, efectivamente esto no es posible a menos que nosotros pongamos la keyword mut aquí, y ahí nos dejaría funcionar. Lo ejecutamos y vemos de que ahora el valor que inicialmente era 0, ahora cambió a 2. Perfecto, pero no estamos cumpliendo con la idea. Yo quiero ocultar comportamiento. Quiero hacer de que esta modificación solamente esté disponible cuando pasen ciertas circunstancias internas. Y no tiene por qué el usuario saber por qué estoy mostrando algo distinto, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir de que podríamos hacer que self.value es igual a self.value más 2, por ejemplo, y si el valor de self.value es igual a, no sé, 5, bueno, 5 no tampoco, no 5 no va a ser nunca. Pero si hacemos que el valor sea 6, entonces ponemos println ya sea hecho demasiado. Vamos a mover esto más arriba, ¿sí? Y ponemos un return. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo vamos a poner mutable de nuevo. Y acá hay un comportamiento que estamos haciendo que es que si lo hacemos una vez no pasa nada, mostrar algo. Pero si lo hacemos unas 4 veces, va a pasar de ser 2, 4, 6 y después ya no va a mostrar más el mostrar algo, ¿sí? Va a mostrar ya se ha hecho demasiado. Entonces, si queremos ocultar este comportamiento, porque
De alguna forma nosotros nos estamos exponiendo a la hora de decirle, hey, este método solamente está disponible si es mutable esto. Estamos diciendo, hay un valor interno que nosotros no te estamos mostrando. Imaginen que esto no está disponible aquí, ¿sí? O sea, que esto es una librería, que esto es un código externo. Vamos a mover un archivo externo. Vamos a poner milib.rs. Vamos a ponerlo aquí, este código. Yo voy a venir aquí, voy a poner use, bueno, mod milib. Voy a sacar todo esto y vamos a poner use milib, dos puntos. Y vamos a acceder, como vimos en alguno de los vídeos, a esta estructura. Pub example. Entonces, de esta forma, nosotros estamos importando, no un hipotético caso, ¿no? O sea, supongamos que esto no va a pasar así. Pero supongamos que nosotros estamos importando de una librería las cosas, ¿sí? Importamos la librería y decimos, qué raro, o sea, ¿por qué? O sea, ahora vamos a ponerlo en público, vamos a ponerlo otro en público, vamos a poner todo en público, ¿sí? Tenemos acceso del scope, ahí está. Pero esto sería la experiencia, ¿no? O sea, nosotros creamos la variable, pero cuando queremos mostrar la variable no podemos, porque esto tiene que estar como mutable y es como extraño, ¿sí? Ahora bien, si esto lo reemplazamos por algo interno, con un cell, por ejemplo, esto sería un i32, por ejemplo, y pasa a ser cell new 0. Y aquí modificaríamos algunas cosas. Por ejemplo, self mute no es necesario. Lo que aquí tendríamos que hacer sería self.value.set self.value más 2 o get sería en todo caso más 2. Entonces esto estaría bien y esto tendría self. Ahí está, perfecto. Entonces fíjense que ahora ya no es necesario esto y el usuario no se tiene que enterar de este comportamiento inesperado. No tiene por qué saber de que tenemos un estado interno, que hay un comportamiento oculto por algún motivo, ¿sí? En este caso quizás da un poco igual, ¿sí? Porque es algo muy básico. Porque si fijan, ahí está funcionando, funciona de la misma forma, pero no estoy declarando la variable como mutable. Ojo, esto ya es un avance importante. El tema es de que, claro, nosotros hacemos esto para de alguna forma tener un comportamiento oculto, porque quizás nosotros conocemos más del tema que el usuario que va a utilizar nuestra librería. Entonces, de alguna forma queremos manejar un estado que quizás no tiene contemplado el usuario por defecto. Entonces, de esta forma podemos ser un poco más inteligentes, más astutos y tomar más responsabilidades que el usuario quizás no quiere tomar, ¿sí? Em, Más allá de eso, nosotros lo que podríamos hacer, en el caso de que tengamos objetos más complejos, sería utilizar un ref cell, ¿sí? El ref cell, que es muy parecido al cell, pero con algunas cosas distintas. O sea, comparten la misma idea, en parte. Pero vamos a ver de que aquí ya nos cambia algunas cosas, ¿sí? Esto sería un borrow, por ejemplo. ¿Esto que nos da? Esto tendría que ser un borrow de esto. Y esto tendría que ser... esto es distinto. Esto tendría que ser distinto. Esto sería... bueno, podría ser algo similar de cierta forma. Value, por ejemplo. Y aquí podríamos poner self.value. Mute, por ejemplo. Y ahora hacemos esto de value igual a value más 2. Esto tiene que ser declarado como tabla. Y esto funcionaría igual, ¿sí? Esto funcionaría exactamente igual, pero en lugar de usar cell estaríamos usando ref cell. Ahora bien, se fijan, que no cambió nada, sigue funcionando de la misma forma, clear cargo run, y el comportamiento sigue siendo un poco el mismo. Obviamente aquí cambió, por ejemplo, el borrowed, porque lo que estamos haciendo es printear el estado de nuestra variable, ¿sí? Si nosotros movemos esto, que es aquí, o algo que se puede hacer, por ejemplo, es esto de aquí. Si hacemos esto, se muestra exactamente igual que como teníamos el cel, ¿sí?
Y es un comportamiento oculto, si se fijan, ¿no? Es nuevamente, el usuario solamente ve esto. Ve estas 4 o 5 líneas y dice, what the fuck, ¿por qué se está mostrando si ya se ha hecho demasiado? No es importante la reacción del usuario en este momento. El tema es de que, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué, por qué tuvimos que cambiar código interno? Es nuevamente una de las ventajas, o sea, bueno, una de las desventajas en todo caso, de Cell es que nosotros vamos a reemplazar todo el objeto. Con el ref cell podemos decir solamente quiero modificar esta parte del código, ¿sí? ¿Qué pasa? Que bueno, que en este caso estamos usando un ref cell con un entero de 32 bytes. Pero si podríamos asignarle una estructura más compleja, si le podríamos asignar algo más complejo y agregarlo dentro del ref cell y podríamos modificar solamente una parte del ref cell, ¿se entiende? Esa es un poco la idea. Nosotros tenemos como una modificación más atómica de lo que queremos hacer. ¿Sí? Ahora bien, más allá de eso, hay otras diferencias. En sí mismo, el cell está más pensado para temas de compilación, ¿sí? Porque claro, como estamos manejando eh, algunas cosas como, no sé, estamos usando préstamos y estamos usando básicamente el lenguaje interpreta al cell como si fue, o sea, más allá de que podemos hacer mutabilidad interna, respeta el sistema del ownership y el borrowing. Y como respetan esas reglas, tenemos ciertas garantías de seguridad en tiempo de compilación. Mientras que el ref cell es un smart pointer que funciona de forma dinámica. Es decir, nosotros las cosas que agreguemos dentro del ref cell escapan a RAS. RAS dice, yo manejo cosas en tiempo de compilación, evalúo cosas en tiempo de compilación, las cosas que están en tiempo de ejecución ya no son exactamente mi problema. Ahora bien, ¿es tan así? Más o menos. No es exactamente tan así. ¿A qué me refiero? Internamente el ref cell, si nosotros vemos la implementación y todas las cosas que tiene, en realidad como que genera, de alguna forma, simula em, las reglas del borrow checker, pero en tiempos de ejecución, de forma dinámica, ¿sí? Entonces, claro, tenemos menos garantías en tiempo de compilación, pero igualmente toma algunas responsabilidades en tiempo de ejecución esto, ¿sí? ¿Qué tipo de garantías nos da en tiempo de ejecución? Bueno, esto es medio polémico porque a mucha gente no le gusta, pero es una cuestión de perspectiva quizás. Por ejemplo, nosotros podríamos hacer esto, ¿sí? Nosotros sabemos que a través del borrowing, nosotros no podemos tener en RAS más de una referencia mutable al mismo tiempo, ¿sí? Sin embargo, con el ref cell nosotros sí podemos hacer eso. O al menos en el texto, ¿sí? Nosotros en el código podemos tener eso. ¿Esto va a compilar? Sí, va a compilar. Y esa es una de las críticas que le podemos hacer en realidad a RAS con el ref cell. Vamos a verlo. Vamos a poner println de... em, vamos a poner esto, vamos a poner value. ¿Sí? Esta es una de las cosas. Esta es una de las cosas. Entonces ahora si yo hago value 2 y le asigno 3, por ejemplo, esto, cuando lo ejecute, va a romper. Me devuelve un pánico, ¿sí? Y nos devuelve ahí una información diciendo pánico porque el ref cell ya se había prestado, ¿sí? Nuevamente, RAS transfiere el borrowing en tiempo de ejecución para el caso del ref cell. Y claro, como esto no es permitido en RAS, nuevamente las reglas del borrowing implican que solamente podemos tener n referencias solamente de lectura, una sola de escritura. Entonces, o tenemos una referencia mutable o n referencias inmutables. Pero no podemos tener cosas como estas, ¿no? Nuevamente, si quieren leer un poco más de esto, pueden agarrar el libro o, no sé, pueden ir a ver al video acerca de este tema del borrowing con las reglas del borrow checker y todo esto, que está el video. Pero
nuevamente, esto no se podría hacer con rastro adicional, no es la idea, ¿sí? Entonces, nos está dando un pánico, ¿y eso está bien o está mal? Bueno, eso es una de las críticas que se le hacen, ¿sí? Porque, claro, el pánico en realidad no está del todo mal. Es decir, es molesto, es feo que pase, pero al mismo tiempo no está mal. ¿Por qué? Porque está impidiendo tener un comportamiento indefinido. Es decir, Ras cuando dice esto que es memory safety, estaba diciendo que nos da esas garantías de seguridad de memoria, pero claro, no te dice exactamente cómo lo logra. Bueno, esta es una de las formas que lo logra, ¿sí? Es decir, Ras está evitando un comportamiento definido, un comportamiento que no sabemos que podría pasar, porque quizás podemos hacer esto, pero en un caso futuro, si permitimos hacer esto, quizás en un caso más futuro, en un caso más avanzado, esto podría terminar en un problemón terrible, un desastre. Entonces, RAS para evitar ese desastre de forma prematura, impide esto, lo impide utilizando las reglas del borrow checker, ¿sí? Entonces, RAS como transfiere con el refcell el borrow checker a la memoria dinámica, esto ya lo hacen. Igual, si vemos la implementación de cómo es que funciona esto, es una tontería, es bastante sencillo cómo se hace, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito acerca de esto del try borrow. Pero bueno, si nosotros queremos evitar el pánico, una de las cosas que podríamos hacer sería, primero no hacer esto, ¿sí? Este es uno de los casos. Y si no, otra cosa que podríamos hacer es para evitar el pánico en sí mismo, es usar el try borrow, ¿sí? El try borrow es una convención en RAS. Todo lo que implica try en RAS significa que es un intento, ¿sí? Es decir, que puede darnos un resultado. Nos puede salir bien o nos puede dar un error. Entonces, si yo le pongo con un borrow normal, a la primera nos los garantiza, nos dice, sí, toma, pero puede fallar, ¿sí? Y si nosotros queremos manejar el error o sea, el comportamiento por defecto en RAS para manejar el error es, devuelve un pánico. Ese es el comportamiento por defecto que nos está dando RAS para manejar este tipo de circunstancias. Si queremos manejar el caso manualmente por nuestra cuenta, ponemos el try borrow. Try borrow move. Y aquí ponemos, no sé, por ejemplo, un OK. Y le decimos, si nos da un OK, entonces que devuelva B. Y si no, si da un error, entonces que retorne y diga retorna. Simplemente que retorna. O podríamos ponerle aquí un println, ¿no? Println. Y le ponemos error inesperado haciendo un préstamo. Suponiendo esto nos tendría que... ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá? Acá. Entonces, claro, bueno, aquí no estoy usando el error en sí mismo. Pero bueno, si se fijan, lo que está pasando acá es... Estoy verificando si esto sale bien, o si se puede hacer el préstamo, o si nos devuelve un error, ¿sí? En este caso, como nos devuelve un error, va a salir este mensaje por consola. Error inesperado haciendo un préstamo, ¿sí? Y este resto del código no se va a ejecutar y de esa forma nos vamos a solucionar el pánico. Entonces ejecutamos y nos dice nuevamente mostrar algo, error inesperado, etc. ¿Sí? Pero eso está bien porque nosotros lo estamos manejando el error. Pero bueno, esto es un caso medio extraño. Nosotros no deberíamos, digamos, en circunstancias normales, es medio raro usar el try borrow por un tema de que estamos en single thread, quizás el código que vamos a escribir es bastante sencillo. Si nosotros empezamos a escribir código complejo, quizás ya amerita utilizar un try borrow mute, ¿sí? Pero bueno, va a variar un poco el caso. Yo lo que pensaba para dar un caso más real sería escribir un ejemplo que no sé si estaba en el libro, dónde lo leí, pero es un caso bastante común, que es una librería de caché, ¿sí? Vamos a intentar implementar eso de una forma, hacerlo un poquito más realista. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una librería que va a ser una librería HTTP, ¿sí? Derive the back. Vamos a poner un client, por ejemplo.
donde el client tiene, por ejemplo, un límite que va a ser un entero de 32 bytes. Y después va a tener un usage. Este client va a tener como un caché interno que va a tener como un límite, ¿sí? Y cuando se alcanza ese límite, devolvemos siempre el caché, por ejemplo. O devolvemos un error específico, ¿sí? Ahora vamos a ver. Entonces, el usage va a tener que ser incremental, ¿sí? Vamos a incrementarlo y vamos a ponerle que es un ref cell de un i32. Y después vamos a hacer el último intento, el last try. Vamos a ponerlo. Para saber, esto tendría que ser un ref cell, que podría ser un option y que podría ser un instant. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer con este last try va a ser medir el tiempo que pasó entre en un caso y el otro. La idea de esto sería que quizás tener un tipo de rate limit o algo así como para decir, hey, estás ejecutando muchas requests muy rápido. Entonces, para evitar que el usuario pueda hacer requests muy rápido, entonces le ponemos un last try. Vamos a ponerle, entonces, esto imagínense que es una librería de código cerrado que el usuario no va a tener acceso y no sé qué más, ¿sí? Entonces, esto va a ser client. Esto tiene que estar en público. Y entonces lo que vamos a hacer es implementar el client. Y vamos a hacer una función new. Una función pública new. Que lo único que va a hacer es va a ser instanciar el cliente. Aquí lo vamos a poner client. El límite va a ser 5. El uso va a ser un ref cell new. Que comienza en 0, por ejemplo. Y el last try, al comienzo, cuando se cree esto, no va a tener un primer intento. Entonces, como está recién creado, como no tuvo un intento anterior, va a ser un ref cell new none. Es decir, el option initializer none. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es implementar un método que nos permita ejecutar la request, ¿sí? Primero vamos a instanciarlo, ¿sí? Vamos a crear aquí nuestro HTTP client. Vamos a poner client new. Y aquí tenemos nuestro cliente, si se fijan. Maravilloso. Nosotros podríamos examinar el valor interno de esto, ¿sí? Con pub eh, get usage, por ejemplo, o no sé, o eh, check information, no sé, algo así, ¿sí? Entonces chequeamos la información de. Esto tendría que ser un self, esto tendría que ser un fm. Entonces lo que tendríamos que hacer sería chequear de alguna forma la información que tengamos dentro. Por ejemplo, vamos a hacer que em, self.usage.borrow y esto nos va a prestar, nos va a devolver el usage en sí mismo, ¿sí? Tenemos ahí nuestro uso y vamos a poner, por ejemplo, podríamos hacer un try, ¿no? Podríamos hacer un try borrow mute, un try borrow, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es, esto nos devuelve un result con un borrow error, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es usar el let else para extraer el caso del OK. En caso de que no se pueda prestar, yo ya les digo que se va a poder prestar porque es la primera línea de la función. Entonces sabemos de que el borro va a venir recién inicializado. Entonces, como está recién inicializado, esto no tiene sentido. Pero bueno, aquí tendremos que poner algo así como eprintln y ponerle algo así como extraño caso donde no se puede obtener el préstamo de self.usage. Algo así, no lo sé. Pero bueno, el punto es de que tenemos el usage aquí y nosotros lo que podríamos hacer sería, por ejemplo, if usage es igual a. Podríamos hacer un match, ¿no? Eh, por ejemplo, ay, no, es que no sé exactamente qué podríamos hacer. No, vamos a ir por el if normal. Usage es igual a self.limit. Entonces vamos a poner println. Se ha ejecutado muchas veces
Se superó el límite. No sé. Se superó el límite. Este es en el caso de tengo un i32 y esto es un ref. Ok. Tendría que ser así. Si no, podremos hacer otro if aquí. Si usage es menor a self.limit. O sea, esto no debería pasar nunca. ¿Sí? Esto no va a pasar nunca. Si vamos a hacer algo así. Esto lo vamos a quitar. Vamos a ponerlo así. Donde vamos a poner em, el uso actual es... Ah, bueno, podríamos ponerlo así, ¿no? Más fácil. Return. El uso actual es... Y le ponemos aquí usage. Em, Ay, es que no me va a dejar así. Entonces tendré que poner usage. Sobran 5 intentos. Supongamos, ¿no? Entonces ponemos usage menos self.limit menos esto. Y ahí obtenemos los intentos que sobran. Entonces nosotros podemos ejecutar esto ahora. Check information. Vamos a venir aquí, HTTP request. Check information. Ejecuto esto. Cargo run. Y vemos que el uso actual es de 0. Sobran 5 intentos, ¿sí? 5 requests. No sé, medio intentos por ejecuciones. Pero bueno. Esto es solamente para chequear el estado interno de estos, ¿eh? Ahora bien, lo que nosotros podemos hacer es... vamos a hacer una función que va a ser ejecutar execute request. Que esto podría tener parámetros. En este caso yo no lo voy a hacer, ¿sí? Esto voy a hacer un self nada más. Lo que voy a chequear es... primero qué tan rápido se ejecutó algo, ¿sí? Vamos a hacer eso. Vamos a hacer un... Nuevamente, para hacer este tipo de cosas, lo mejor es usar el try, ¿sí? Es como... es lo más seguro en RAS. Ahora bien, que hay casos en donde no tiene sentido. Y puede ser, sí. O sea, hay casos donde va a depender de nuestra lógica el hecho de decir esto no va a pasar nunca o si va a pasar. Yo por las dudas recomiendo, si no lo tienen tan claro, usar el try borro mute. Em, yo les digo, igualmente, con el borro mute funcionaría en este caso, pero para seguir la idea de que puede llegar a haber un caso súper extraño que yo desconozca, voy a seguir esto, ¿sí? Hay una explicación de cómo funciona, etcétera. Esto yo sé que no va a fallar, pero vamos a seguir la convención solamente para estar 100% seguros de que eh, ustedes van a seguir la convención tanto como yo y asegurarnos de que las cosas no fallan nunca. Entonces, vamos a poner un println y le vamos a poner un mensaje diciendo hay un caso extraño donde no podemos obtener la referencia de last try, por ejemplo, ¿sí? Y aquí obtenemos el last try, efectivamente, el last try. Y acá tenemos esto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es... Esto nos devuelve un option, ¿sí? Y como nos devuelve un option, lo que nosotros podemos probar es... hacer un iflet. Si viene el last try, por ejemplo, es decir, si el last try está seteado, ¿sí? Iflet son el last try igual last try. Esto suena medio extraño lo que estoy haciendo. Lo que vamos a hacer es comparar, ¿sí? Es decir, cuánto tiempo pasó desde el último intento hasta ahora, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, ¿cómo sabemos eso? ¿Hace cuánto fue el último intento? ¿Cuánto pasó hasta ahora? Etcétera. Bueno, sabemos que la hora se genera con el instant, ¿sí? Esto ustedes no lo vieron, no se los expliqué. Pero hay una estructura llamada instant que viene de la librería estándar, ¿sí? Que refleja el momento exacto en donde nosotros estamos parados en el tiempo, ¿sí? Una cosa así. Entonces, hay una especificación porque esto depende de ciertas cosas, no funcionan igual en todos lados, esto es de la librería estándar, es decir, instant no funciona en OSTD, es decir,
hay que cumplir ciertas condiciones, pero está bastante estandarizado. O sea, si se fijan, hay un montón de información al respecto de cómo funciona y va perfecto. Entonces, vamos a usarlo, ¿sí? Entonces, sabemos que now, por ejemplo, ahora mismo, sería instant.now. Ahí obtenemos el instante exacto donde se está ejecutando esto. Y lo que podríamos decir es si last try. No, tendría que ser now. Dur- la duración entre el ahora y el. Y hace, no sé, otro rato. Entonces, lo que vamos a sacar es, no sé si es un 1 o -1, no recuerdo cómo es exactamente que funciona esto, pero nos devuelve el tiempo que pasó entre un momento y el otro. Entonces, nosotros ya sabemos aquí, en este last try, de que si tiene algo, es decir, tiene un SOM, sabemos de que ya se ejecutó previamente y em, por tanto ya sabemos eso, sabemos de que ha pasado en algún momento, ¿sí? Entonces decimos, si la duración excede, si la duración de entre el ahora y el último intento excede los 2 segundos, por ejemplo, entonces entramos en un if y decimos println. Esto lo voy a poner en pseudocódigo, ¿sí? Println y le vamos a poner un mensaje que diga no se puede ejecutar request tan pronto. Println debe pasar al menos 2 segundos entre request y request. ¿Sí? Y vamos a retornar. Entonces, esto está bien, pero si se fijan, no tenemos la condición completa. ¿Por qué? Porque hice un pseudocódigo. Entonces, lo que estoy diciendo es, em, si el tiempo que pasó es mayor a 2 segundos, entonces ahí entro aquí. ¿Y cómo digo que si el tiempo que pasó es mayor a 2 segundos? Bueno, esto de acá nos devuelve let el tiempo que pasó. Este sería el tiempo que pasó. Nos da un duration. ¿Y cómo comparamos un duration con otro duration? Bueno, con eso justamente, con los operadores. Entonces decimos, si el tiempo que pasó es mayor a... bueno, es menor en todo caso. Tendría que ser es menor. Es menor a 2 segundos. Entonces diríamos duration. Y hay un método en duration que es from seconds. ¿Sí? Y nosotros diríamos, esta duración de tiempo se genera como un espacio en tiempo que decimos equivale a 2 segundos. Entonces decimos, si el tiempo que pasó es menor a 2 segundos, entonces mostramos este mensaje. No se puede ejecutar request tan pronto, debe pasar al menos 2 segundos entre ricos y ricos. Perfecto. Entonces, esta parte de aquí, yo lo diría que es un call down, ¿sí? Call down. Porque la idea es eso, es poner un tiempo intermedio antes de volver a ejecutar algo, ¿sí? Eh, un concepto quizás de videojuegos a veces, de que decimos, no, este poder de un juego no se puede ejecutar tan rápido porque si no rompes el juego, básicamente. Es por un tema de equilibrio que necesitas, que si vas a sacar un juego, si le doy 30.000 veces a la tecla en menos de un segundo, rompí el juego porque activé ese poder 30 millones de veces. Y no, y ese poder tendría que ser usable una vez cada, no sé, 10 segundos, 40 minutos, no sé, 10 horas. No sé, me debe entender, creo que se entiende igual. Entonces, bueno, esto yo lo consideraría como un cooldown. Entonces, supongamos de que tiene el last try y el tiempo que pasó es mayor a 2 segundos. Entonces, no entra acá porque es mayor a 2 segundos y continúa y sale del if. ¿Y qué se va a encontrar? Bueno, se va a encontrar de que hay que ejecutar. No, vamos a comprobar. Hay que comprobar ahora. Hay que comprobar el uso actual versus el límite. Si el límite, bueno, si el actual es
mayor al límite, entonces actual más, es decir, incrementamos el uso actual en 1. El último intento es ahora un duration now. Y además de eso, lo que tendríamos que hacer es ejecutar la request. Ejecutamos la request y le mostramos el output al usuario. ¿Y qué pasa si no? Si no, si el límite, bueno, el uso actual es igual al límite, entonces, eh, retornamos, bueno, mostramos un mensaje de error de límite superado y retornamos. ¿Sí? Esta sería la idea. Este es el pseudocódigo de lo que vamos a intentar hacer. Entonces, lo primero es comprobar el uso actual versus el límite. ¿Cómo hacemos eso? Si seguimos la convención de hacerlo todo lo más seguro posible, let ok, entonces igual a self.usage.tryborrow. Mentira, tryborrow mute sería. Y entonces aquí obtenemos el valor del usage mutable, ¿sí? Y si no, mostramos una println donde le decimos un caso extraño en donde usage no puede ser obtenido acaba de ocurrir y retornamos. Y acá tenemos el usage. Perfecto, tenemos el usage. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, si el actual es mayor al límite, es decir, if... ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no funciona? Ah, me faltó el else. If eh, si el uso actual es mayor al límite, entonces if usage, vamos a ponerle así, es mayor. No, esto tendría que ser si es menor. Bueno, no sé, más o menos. Vamos a seguir la idea. Entonces, si es menor, o sea, si el límite es menor al límite, self.limit, entonces lo que vamos a hacer es incrementamos en 1 el uso actual, usage es igual a usage más 1. ¿Qué más? Esto tiene que ser declarado conmutable. Declaramos esto conmutable. ¿Qué más? Entonces, incrementamos el uso actual en 1. Perfecto, está hecho. El último intento ahora debería de ser duration now, es verdad. Entonces hacemos last try. Last try tiene que ser un option, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es instant now. ¿Sí? Esto tendría que ser instance duration. Instant now. Last try me da un error porque no está declarado como mutable. Vamos a declararlo como mutable. Mut. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutamos la request y mostramos el usuario. Entonces, aquí tendríamos que hacer una... Tendríamos que ejecutar la request. Ejecutamos la request. Como no está ocurriendo, lo que voy a hacer es mostrar un println diciendo se está ejecutando la request. Y ponemos aquí unos 3 puntitos. O de última, podríamos hacer algo mejor, que sea más chistoso. Que sería, vamos a poner un print sleep de duration from desde from milliseconds, vamos a ponerle que sean 100 milliseconds, o no sé, 300 milliseconds. Entonces lo que vamos a hacer es print de nuevo, punto, punto, y este último print ln.
una cosa rara lo que estoy haciendo, pero ahora quizás tiene un poquito más de sentido. Entonces, ejecutamos la request y le mostramos el usuario el output. Ponemos aquí, println, vamos a dejarle este vacío, si no. Le ponemos aquí, se ha ejecutado la request. Si no pasa nada de esto, entonces un else aquí. Y hacemos que el uso, lo que significa es de que el uso es igual al límite. Entonces vamos a mostrar un println o un eprintln. Vamos a poner límite superado. Y así terminaría el código. Vamos a probarlo, ¿sí? ¿Cómo lo probamos? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer que aquí vamos a ejecutar la request. Vamos a ponerlo varias veces. Vamos de uno mejor. Vamos a ejecutar esto primero. Ejecuto. Y me dice que... De nuevo. Ah, no me salió como yo quería. No me salió como yo quería. Bueno, no importa. La idea era que vaya mostrando los puntitos por separado, pero no, me parece que no lo hice bien. No estoy seguro por qué. Em, Quizás tendría que ser un bright, me parece, tal vez. No estoy seguro. Pero bueno, la cosa sería esta, ¿no? Tendría que estar mostrando, se está ejecutando la request. Vamos a ponerle esto. Y ya que estamos, vamos a ponerle el sleep efectivamente del duration from, no sé, un segundo vamos a esperar, ¿sí? Entonces, ejecutamos la request. Ejecutamos la request, el uso actual es 0, sobran 5 ejecuciones. Se está ejecutando la request, se ha ejecutado la request. Se ejecutó la request. Y después nos dice que el uso actual es 1 y que sobran 4 ejecuciones. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo lo vuelvo a poner? Vamos a ponerlo dos veces. Se ejecuta la primera request. Perfecto. Y después nos dice, no se puede ejecutar las requests tan pronto. Debe pasar al menos 2 segundos entre request y request. Y es verdad. No se ejecutó. Si se fijan, el uso actual es 1. Es decir, tendría que ser 2, pero no se ejecutó. Y eso es porque acá pusimos solamente que duerma por un segundo. ¿Cómo lo haríamos correctamente? Bueno, tendríamos que agregar otro sleep aquí, quizás, ¿sí? Vamos a poner otro sleep aquí. Ojo con usar los sleeps. Los sleeps bloquean los threads, ¿eh? Esto lo hizo por la gente que quizás ya tiene más experiencia. Los sleeps matan, bueno, detienen al thread, ¿sí? La ejecución. Entonces, bueno, se está ejecutando la request, se ha ejecutado la request, se está ejecutando la request, se ha ejecutado la request. El uso actual es 2. Perfecto. Ahí se está ejecutando correctamente. Ahora bien, ¿qué más puedo explicarles? Que esto podría estar mejor si nosotros le pusiéramos un for. ¿Sí? Le ponemos un for in de 0 igual a 5, por ejemplo. Y metemos esto ahí adentro. Con un println de por medio. ¿Sí? Ponemos acá esto. Se ejecuta la request, pasa a la siguiente, se ejecuta la request. Se ejecuta la request, se está ejecutando la request. Se está ejecutando la request. Y límite superado. Se ha ejecutado muchas veces, se superó el límite. Perfecto. Podríamos quitar este de más, tal vez, y ponerle hasta 6. Sí, puede ser también, podríamos hacer eso. Pero bueno, más o menos se fue mostrando. O sea, creé un cliente HTTP entre muchas comillas, porque no está haciendo nada en realidad. Pero simulando, ¿no? Como un SDK, o sea, como si fuese una librería en donde tenemos un comportamiento oculto para el usuario porque le estamos dando algo más simple, porque nosotros, además de hacer solamente las requests, además le estamos agregando un rate limit, le estamos agregando quizás, no sé, alguna verificación de algo por el estilo, ¿sí? O sea, metiéndole caché, quizás le podríamos meter una caché ahí en el medio y que vuelva algo mejor de lo que tenemos ahora, ¿sí? Todo esto es mejorable, obviamente. Nosotros no lo haríamos así en código 100% productivo. ¿Por qué? Porque estamos usando un refcell. Refcell es solamente para single thread. O sea, se podría hacer un montón de cambios. Porque, por ejemplo,
¿por qué tendrías el rate limit desde el lado del bueno, desde el lado del usuario? Sí, esa es otra pregunta, ¿no? O sea, pero es solamente un caso de ejemplo, solamente para que nosotros veamos lo que se puede hacer y el comportamiento oculto que tiene algo. Porque todo esto, si nosotros no tuviéramos mutabilidad interna, sería imposible. O sea, no habría forma, porque le estaríamos diciendo al usuario, tienes que declarar esto como mutable y ejecutar esto y ahí. O sea, estaríamos agregando quizás más complejidad de la que estamos haciendo. O sea, fíjense que quedó muy prolijo. Estamos creando el cliente, chequeamos la información, ejecutamos la request, esperamos unos segundos y nos deja ejecutar el request y así hasta superar el límite. O sea, está súper bien eso. Es más, si nosotros ponemos este de acá, lo que nos va a decir es que se va a ejecutar la request y después nos va a decir, la estás ejecutando muy rápido, ¿ves? Entonces, nada, eso. Es simplemente, simplemente eso para que notemos de que se puede hacer un código muy prolijo, y nosotros manejar todo el estado, todos los problemas que tengamos de forma interna, de forma de que alguien utilice nuestra librería, nuestro código y quede todo muy prolijo, más o menos, para que vayan entendiendo. Nada, bueno, era un poco eso, un poco ver en qué casos se podría llegar a utilizar esto del refcell, más que nada en estos casos, ¿no? Donde tenemos quizás como un tipo de una referencia mutable que quizás podemos llegar a compartir en múltiples, bueno, no sé si en múltiples tareas o en múltiples hilos, pero sí el hecho de, generalmente se combina con otro Smart Pointer que vamos a ver, que es el RC, que es otro Smart Pointer que nos permite hacer como un Share Pointer de C++, por ejemplo, es algo parecido a eso. Entonces se suelen ir de la mano porque nos permiten hacer esto como tener como referencias mutables desde distintos puntos. Em, También hay que tener en cuenta de que si nosotros queremos algún tipo de referencia débil, para los que tengan idea de lo que es una referencia débil, y nosotros manejamos quizás, no sé, si en un árbol o algo por el estilo, como si fuese un hash map, se puede hacer una implementación de hashmap con refcell y también se puede hacer una implementación de hashmap con Wick. Wick es otro Smart Pointer que no está aquí en el listado porque quizás es un poquito más avanzado, pero nos permite hacer algo muy similar a refcell con referencias débiles, ¿sí? Con punteros débiles. Entonces, puede ser que sea otro caso que al mismo tiempo funciona de una manera muy similar. Entonces, es algo que podríamos tener en cuenta, sí. Las ventajas que tiene RefCell sobre Cell también es algo a considerar. El hecho de que nosotros no tengamos que reemplazar, no tengamos que realocar un valor entero, nos da una mejora de performance de cierta forma. Cosas que nos quitas, cosas que hace peor quizás RefCell, que tenemos ahora una comprobación en tiempo de ejecución, un runtime mínimo, muy pequeño, pero que está ahí como comprobando de que nosotros no nos mandemos cagadas. Y no sé, hay que tener en cuenta quizás este tipo de casos que generalmente no van a ocurrir, ¿sí? Esto no va a ocurrir nunca, es muy posible que no pase. Pero bueno, yo les recomiendo siempre que puedan seguir la convención y usar un try para evitar pánicos. Nosotros podríamos dejar esto así y esto funcionaría exactamente igual, no tendríamos ningún problema, ¿sí? De hecho lo vamos a hacer, vamos a hacerlo para que ustedes vean, vamos a remover. Vamos a remover los casos en donde estemos usando un try, por ejemplo. Vamos a quitarlos aquí. Vamos a quitar todo esto. Vamos a dejar esto así. Borro mute. Vamos a quitar esto. El usage. Y creo que ya está. Y si se fijan, lo ejecuto. Va a funcionar igual, ¿sí? No va a pasar nada. Pero claro, es una medida de seguridad extra siempre que podamos usar un try y manejar el error correspondiente sin caer en pánico, ¿sí? O sea, fíjense que terminó de ejecutar, no hubo ningún problema, no hay ningún pánico, no hay nada raro. Nada, siempre que puedan utilicen try borrow mute o try borrow o el try lo que sea para que nosotros podamos manejar correctamente los errores y no caigamos en pánicos o problemas innecesarios. Bueno, nada, creo que es eso. Nada más. Hasta acá el video y nos vemos en las próximas.